cual nuestro Dios Todopoderoso quiere hablar con nosotros, quiere hablar conmigo y quiere hablar contigo. Quiere hablar sobre la libertad que Dios nos ha dado, la libertad en la cual nos ha llamado nuestro Señor, a una libertad, a liberarnos del pecado, a liberarnos de los recuerdos malos, a liberarnos de toda situación adversa que nos pasó en el pasado. Dios quiere empezar un año nuevo con una creación nueva que eres tú. Y por ello, mis hermanos, hoy en este tiempo estamos en un tiempo de reverdecimiento, en un tiempo donde nuestro Señor va a hacer frutos en las iglesias, los pastores. Viene un fruto grandísimo para Dios. Vienen cambios muy preciosos, mis hermanos. Nadie me puede mover de esa visión tan grande que viene para el 2020 y nadie me puede mover. ¿Por qué? Porque Dios me ha puesto y si Dios me pone, no me puede mover el hombre. Así que mis hermanos, bendito sea Dios, vamos a hablar sobre la victoria. La victoria. Dice la palabra de Dios en Santiago 4.1. En Santiago 4.1 vamos a hablar sobre esos problemas que tienen cada uno de nosotros en esta tierra. Dice la palabra de Dios en Santiago 4.1, dice, ¿qué es lo que causan las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Mira lo que la palabra de Dios dice. Tengamos cuidado cuando vamos a la oración. Tengamos cuidado lo que pedimos. Tengamos cuidado cómo llevamos nuestra vida cristiana como cristianos, como hijos de Dios. Tengamos cuidado. Por eso salen los problemas, las peleas entre cristianos, entre hijos de Dios. Surgen solamente de los malos deseos. De ahí salen las peleas, que en esos malos deseos que están en los corazones de cada uno. Desean lo que no tienen y traman para quitárselo al otro. Pero realmente, mis hermanos, nosotros como cristianos tenemos que hacer cambios en este año. Hay que hacer cambios. Hay que meternos completamente a la presencia de Dios. Por eso mucha gente lucha por obtener, para quitarle lo que tiene otro. Y eso no es en el reino de Dios. Eso es en el mundo. Tenemos que dejar nosotros esas situaciones por las cuales muchos están esclavizados. Hay una esclavitud muy grande que el enemigo los está esclavizando todavía. ¿Por qué? Porque realmente desean, pero nunca le piden nada a Dios. Y cuando le piden a Dios, se lo piden mal para sus propios placeres. Entonces, mis hermanos, estamos viendo por qué hay tanta gente, tantas personas o aún cristianos, por qué hay que están esclavizados por los pensamientos carnales, por los pensamientos humanos, que realmente tienen que cambiar de pensamiento, porque eso dice la palabra de Dios. Dice, mis pensamientos no son como sus pensamientos, porque ustedes lo que desean son cosas que no son celestiales. Los pensamientos de Dios son las cosas celestiales. Por ello, Dios quiere una libertad grande para cada uno de nosotros. Por eso hay aflicciones dentro del corazón de las personas.
El enemigo está queriendo poder esclavizar de vuelta al cristianismo, que a la iglesia del Cristo quiere volverle a esclavizar. Por eso la iglesia debe de estar siempre pidiendo, rogando, intercediendo. Los momentos de oración que se llenen de oradores, intercedores. Mira qué bonito hoy en este día hemos tenido una victoria muy grande en la oración. Muchas personas vinieron a la oración, bendito Dios, nos unimos a la oración, bendito Padre bueno, y Dios contestó muchas cosas. Qué bonito, bendito Dios. Pero tenemos que estar unidos, unida la iglesia, en un mismo sentir, en un mismo parecer, en un mismo caminar en el Señor. Por eso veamos nosotros quién fue el que dio la vida por ti. Cristo fue el que padeció por nosotros en la carne. Vosotros también, amaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Hermanos, mira, padeció en la carne Jesús, pero exterminó el pecado. Nosotros padecimos en la carne, pero también padecer en la carne quiere decir, mis hermanos que me escuchan, quiere decir que no le vamos a dar a la carne lo que pide. Vamos a tener que luchar con nuestra propia carne, luchar con mi propio ser interior, con el que quiere que le des el pecado, pero tú no se lo vas a dar. Métete en oración, métete en esa cobertura del Señor, y métete en esa santidad del Señor. Vas a padecer por la carne, pero vas a terminar con el pecado. Es momento de que todos los cristianos se pongan seriamente a exterminar el pecado. Por ello vemos esa palabra que Dios nos ha dado. Por eso Santiago estaba hablando de 3 dimensiones del problema. 3 dimensiones del problema: la carne, el mundo y lo sobrenatural del maligno. Son 3 cosas, son 3 luchas las que tiene el cristiano: la carne, el mundo y el maligno. Entonces realmente, mis hermanos, estos 3 enemigos que hay en contra de nosotros, que nos quieren impedir hacer la obra de Dios, tenemos que luchar nosotros como cristianos y echar fuera todo ese mal que se avecina en nuestro interior. La carne está dentro de nuestros corazones. Por eso Santiago está hablando de este procedimiento, que debe de haber una libertad en el cristiano, debe de luchar, debe de echar fuera todo espíritu contrario que venga a entorpecer su caminar con Dios, todo espíritu de chisme, de contienda carnalmente. Tenemos nosotros que liberarnos nuestra propia vida, ser libres en el Señor, ser libres para servirle a Dios. Por ello, mis hermanos, vemos que la liberación de cada uno de nosotros, ser libres, pero ser libres ¿de qué? De todo espíritu que nos quiere a nosotros volver a amarrar, o podemos encerrar, o podemos encarcelar. Espíritus que quieren entorpecernos, meternos zancadilla para que nosotros caigamos en el pecado y caigamos y quedemos postrados en el mundo. No, mis hermanos, debemos nosotros de permanecer, hermanos míos, fuertes en el Señor. Por eso nosotros vemos que el enemigo se las arregla para permanecer enterrados en la personalidad de cada persona. Yo no sé cómo se la arregla el enemigo, pero se la arregla para esconderse dentro del corazón de las personas. Sí, por eso vemos, hermano, vemos mucho pecado dentro de las iglesias y son cristianos. Y el enemigo está escondiéndose dentro del corazón de las personas, y ellos ni siquiera se dan cuenta, o si se dan cuenta ni quieren darse cuenta, qué sé yo, mis hermanos,
siguen pecando, siguen siendo esclavizados de la carne, siguen siendo esclavizados del mundo, siguen siendo esclavizados por el maligno. Realmente, mis hermanos, tenemos que levantarnos y luchar en el nombre de Jesús. Nuestro Señor te dio armas para que puedas luchar y vencer a Satanás, vencerlo en su santo nombre, en el nombre de Jesucristo, porque el enemigo se las arregla para poder estar enterrado dentro de tu ser. Hermano, enterrado. Vemos, hermano mío, que hay otros espíritus pueden entrar por las puertas todavía entreabiertas de la vida de las personas, hermano, y aprovechan la debilidad de la personalidad de la persona. Aún que no hay cristianos que no están fortalecidos porque no oran, porque no se humillan a Dios, no van a la iglesia, vamos a decir, no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Hay cristianos de esa manera y están débiles en el Señor. Y Satanás se aprovecha de todos aquellos que están débiles para poder entrar, cambiar su personalidad. Hay muchos espíritus malos que entran por las puertas que están entreabiertas. ¿Y qué quiere decir puertas entreabiertas? Entreabiertas porque nosotros somos los que abrimos las puertas. Le abrimos las puertas al enemigo para que entre en nuestra vida y nos esclavice. Tenemos nosotros que cerrar todas esas puertas. ¿Cuál? Cuando no queremos nosotros perdonar a nuestros hermanos, ahí hay una puerta abierta para que el enemigo entre y nos haga pedazos. Cuando nosotros no queremos parar el chisme, el enemigo entra por esa puerta y nos mete a nosotros ideas malas. Entonces vemos nosotros que nosotros como cristianos, el cristiano débil abre puertas para que el enemigo lo destroce, para que el enemigo lo acabe. Abre puertas, y esas puertas es la falta de perdón, el chisme, la contienda, el ataque a su pastor o qué sé yo, el ataque a otro hermano. Todo esto son puertas abiertas para que el enemigo entre y destroce la vida cristiana de aquella persona. Tenemos nosotros que aceptar la libertad que Dios nos ha dado. Tenemos que aceptar la libertad que Dios nos ha dado. Por eso vino a Cristo. Cristo no vino a dar su vida en la cruz del Calvario para que nosotros siguiéramos encadenados en el pecado. No, Él acabó con el pecado en la cruz y nosotros debemos de acabar con el pecado. El pecado de nuestra carne, el pecado de nuestros malos pensamientos, el pecado de nuestro corazón duro, el pecado de que no nos congregamos, porque si algunos saben hacer el bien y no lo hacen, mis hermanos, entonces están en pecado. Si algunos saben hacer el bien y no lo hacen, entonces, mis hermanos, tenemos que hacer lo bueno. Tenemos que servirle a Dios. Por ello, mi hermano, el enemigo no se anda a tientas. Él entra directo porque quiere acabar con la iglesia, Satanás quiere acabar con el templo de Dios, quiere acabar, hermano, con la santidad de los creyentes, Satanás quiere acabar con la vida de cada uno, hermano, y como estamos postrados adorando al Dios Todopoderoso, Él quiere que nosotros nos vayamos al mundo para poder postrarnos y servirle a Él. Hermanos míos, por favor, entendamos. Seamos más fuertes en el Señor. Pero la debilidad, ¿por qué viene? Lo vuelvo a decir, la debilidad de cada creyente viene porque no ora, porque no busca a Dios, porque no se congrega ya, porque se mete al mundo, no lucha contra el mundo, no lucha contra el enemigo, no lucha contra el pecado de la carne, no lucha. El creyente, el cristiano no lucha, se debilita, le abre puertas al enemigo y el enemigo entra para destruir su casa, su familia y también el lugar santo de nuestro Señor. Hermanos míos, por favor, el creyente recién liberado está empezando a aprender a andar en victoria y en obediencia al Espíritu Santo.
Hay creyentes recién liberados, mis hermanos, que acaban de aceptar a Cristo. Yo les recomiendo, si hay alguno que me está escuchando en este momento, que acaban de empezar el camino en el Señor, estas personas que están aprendiendo a caminar en victoria y en obediencia, hermanos míos, les sugiero que no dejen de congregarse. El consejo es: lean la Biblia, obedezcan la palabra, vivan en obediencia, sujétense a Dios. Hermanos, por eso es el consejo. Por eso necesitan la sanidad del alma. Por eso, mis hermanos, realmente todos los recuerdos lastimados, hermano mío, que tienen las personas dentro, necesitan entrar en un proceso de restauración. Y la restauración, donde estás yendo a la iglesia, a tu iglesia, yo no sé dónde estás llegando, pero debes de llegar y decirle a tu pastor algo que te está estorbando, algo que te está haciendo ser desleal con Cristo, algo que te está haciendo ser infiel en la presencia de Dios. Mis hermanos, tienes que ir con tu pastor. Tu pastor va a orar, va a interceder, va a pedirle a Dios para que seas libre también y puedas comprender que no puedes estar jugando a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente queriendo devorar a los cristianos, y más a los recién convertidos, a los niños en el Señor, hermanos. Pero hay también maduros, personas maduras. Siendo maduros, yo no puedo entender aquellas personas cristianas que tienen 20, 30 años caminando en la presencia de Dios y se creen maduros, hermanos, de tan maduros que se cayeron del árbol, se despegaron de la viña, de tan maduros. Qué tristeza, mi hermano. Se creen muy maduros y se despegan de la viña, de tan maduros se caen, hermanos, y se caen. ¿Por qué? Porque empiezan a hablar de uno, de otro, a atacar su iglesia, a atacar la iglesia de Cristo. Yo te voy a decir una cosa, mi hermano, que me escuchas. Hay una cosa. ¿Sabes por qué no debemos de atacar nosotros a la humanidad? Porque es creación de Dios. No debemos, dice la palabra de Dios, dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ora por tu enemigo, ora por él para que Dios tenga misericordia de él y cambie su corazón. Ora por él. No lo tomes como un enemigo, no lo ataques. La mentalidad cristiana es diferente. Es diferente. Ora por tu enemigo. Por ello vemos nosotros, mis hermanos, que qué bonito es la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, hay personas que están siendo atacadas con fuerza por el enemigo. Hay personas que están siendo atacadas con fuerza, pero no estoy hablando del mundo. Estoy hablando de cristianos que están siendo atacados con fuerza por el enemigo, quien quiere intentar volver a controlar esa vida que acaba de perder a favor del Espíritu Santo. Hermano, el enemigo va a perseguir la iglesia. El enemigo va a hacer, Satanás va a querer volver a hacer regresar a los que se han entregado a Cristo, hacerlos regresar al mundo. Tengan cuidado, no le abran puertas a Satanás, porque él quiere volver a controlar la vida que tú le entregaste a Cristo. Por eso todos los cristianos, hay muchos cristianos que se está viendo atacado con fuerza. Con fuerza. El enemigo usa toda su fuerza para hacer caer, tropezar a los cristianos. Mis hermanos, tengan mucho cuidado. Mucho cuidado. No todo lo que brilla es oro. Así que, mis hermanos, por eso, cada creyente, mis hermanos, tiene que volver a vivir esa presencia de Dios. Ya no puede el creyente volver a vivir en un ambiente hostil donde las fuerzas del enemigo se encuentran muy activas.
No puede el cristiano tiene que acatar el orden de Dios, debe de recargarse a Cristo, el cristiano debe, mi hermano mío, de buscar esa cobertura del Señor, debe de no perderse los servicios en la iglesia. Es más, no nomás ir a la iglesia, sino sirve en la iglesia. Faltan muchas ayudas en las iglesias, unos para cuidar carros, otros para enseñar a los niños, otros para los ujieres, otros, hermano, nomás que nadie quiere. Hay muchos que no quieren el cuidar carros, limpiar los baños, no quieren limpiar la iglesia, quieren nomás el oficio de pastor. Pero ¿qué les pasa, mis hermanos? Mis hermanos, por favor, todos podemos predicar también en la calle. Así que, mis hermanos, el cristiano no debe de regresar y no debe de moverse en un mundo hostil, donde hay odio, donde hay rencor, donde hay vanagloria, donde hay egoísmo. No se muevan en esa área, porque el enemigo está activando en esas áreas. Son áreas controladas por el enemigo. Por eso veamos las pasiones que están dentro de los cristianos. Esos son los que dice las pasiones las cuales combaten en nuestros miembros. Entonces, mis hermanos, tenemos nosotros que combatir también toda pasión que esté por dentro. Nuestra lucha contra el mundo, nuestra lucha contra nosotros mismos, nuestra lucha contra el enemigo. Es una lucha feroz, mis hermanos. Una lucha, mi hermano. Por eso hemos de confesar y rechazar dichas actividades, reclamar la limpieza con la sangre de Cristo. Toda pasión que se encuentre adentro de tu vida, de tu cuerpo, de tu mente, todas bajas pasiones, todas inmoralidades que haya dentro de tu ser, tienes que confesarlas y echarlas fuera. Esas actividades tenemos que reclamar la limpieza de Cristo Jesús y encomendarnos al señorío de Jesús y a su presencia en nosotros para una vida de santidad. Mira nomás, una vida de santidad. Porque sin santidad, hermanos míos, nadie va a ver al Señor. Hermanos, por favor, entendamos la lucha que tenemos. Estoy hablando la primera parte de este video. Así que, mis hermanos, ustedes que me están viendo, tengan mucho cuidado, luchen, peleen las batallas por ustedes mismos. El enemigo los quiere hacer regresar al mundo. El enemigo los quiere hacer regresar. No abran puertas, cierren las puertas, perdonen. Ya no ataquen la creación de Dios, ya no la ataquen, que son la humanidad. Ama a tu prójimo como a ti mismo. 2 mandamientos solamente Dios te ha dado. Amar al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo lo que tú eres. Y también amar a tu prójimo como a ti mismo. 2 mandamientos solamente. En esto se declara toda la Biblia. Si tú llevas estos 2 mandamientos al pie de la letra, hay gozo en tu corazón. Gracias, mis hermanos que me han escuchado. Los que no tengan un lugar donde congregarse, soy el pastor Raúl Ríos de la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final, que estamos ubicados en calle Estado 29, número 101, aquí en la Colonia Obrera, primera sección, aquí en Tijuana, Baja California. Búscanos. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te siga bendiciendo. Amén y amén.